Los principales conflictos sociales que había en México en el siglo XIX eran los conflictos políticos, económicos y los sociales. Mayormente, en los sociales se derivaban mucho dependiendo de la población en la que estabas. Por ejemplo, en Estados Unidos había más variedad entre, ¿cómo decirlo?, entre africanos que entre la raza blanca. Y en México había 8.000 europeos que eran considerados los de la raza blanca, unos criollos, pues son 700.000, los que mayormente exigían la riqueza y al mismo tiempo educación, porque hasta en eso, en México, se empleaba la educación de que si venías de familia noble, pues tenías que merecerla, tenías que ser instruido así de forma educada y con respecto a los prejuicios de la sociedad. 420.000 mestizos, que eran una mezcla entre españoles e indios, y no se sabe exactamente el número de asiáticos, pero se calcula que entre unos 100.000 y 1.800 africanos. En sí, nosotros teníamos más variedad entre la población que nuestro vecino, que era Estados Unidos. Y aquí está la parte de lo que son la sociedad racial y los estatus. En México, al igual que en otros países, se consideraba mucho el estatus y al mismo tiempo se consideraba mucho la riqueza. Dependiendo del tipo de riqueza que tuvieras, era como te iban a catalogar. Pero mayormente en otros países, incluso, ¿cómo decirlo?, se basaban mucho del color de piel. Y si aparte si eras rico o tenías dinero y tierras, era como que el plus más o menos de que eras muy importante. Era una clase muy importante los que eran de ese tipo, blancos y al mismo tiempo que tenían dinero. Hasta ahorita sigue habiendo uno que otro prejuicio con respecto a ello, pero mayormente en España se consideraba de otra forma esto, y al mismo tiempo, pues México adoptó una que otra costumbre de España. También se dieron la incapacidad de mantener el orden, proteger las vidas y la propiedad. ¿A qué se refiere esto? Que en México había más riesgo de inseguridad en aquel tiempo que el que hay ahora. Pues después de las guerras, los hijos de los militares o incluso los mismos militares, para reponerse de todas las bajas o de todo lo que perdieron, pues asaltaban, robaban e incluso masacraban a gente para obtener un beneficio. Y pues se vio muy afectado México en ese sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque ya se implicaba vidas humanas, al igual que en la guerra, solo que aquí no había un motivo como si estuvieras peleando una tierra. Aquí estaban peleando otro tipo de motivo, otro tipo de cosa, que al mismo tiempo, en vez de que se mancharan las manos con sangre de inocentes, ¿no es cierto?, pudieron haber trabajado para conseguirlo. Esto hizo que el orden se estremeciera y al mismo tiempo pusieran en duda todo lo que es la sociedad y todo donde vivían ellos. Todo quedó en duda, porque supuestamente había un orden así, como decía, un orden así de que, pues seguro, un alto grado de seguridad. La inestabilidad política La inestabilidad política estaba muy basada con respecto a lo que era España, Inglaterra, Francia y todo ese tipo de países. Aunque hay que tomar en cuenta una cosa, en aquel tiempo México ya había perdido gran parte de su territorio. ¿Por qué? Porque
parte, el acuerdo que habíamos hecho era para pagar la deuda. Así que al perder esta parte del territorio, disminuyeron los ingresos que reflejaban una depresión económica. Al final de la independencia, quedamos casi, ¿cómo decirlo? Casi en estado de pobreza. La verdad, quedamos en un estado terrible de pobreza. ¿Y cómo llegábamos a reponernos? Casi no lográbamos salir de ella. Así que, en parte, tuvimos que se hizo un acuerdo para que esos países que antes pertenecían a nosotros, esa parte del territorio, le pertenecieran a otro territorio. México todavía no salía de la pobreza. México le costaba mucho trabajo en aquel tiempo salir de donde estaba. Por ejemplo, igual, otra cosa que significó una crisis fue la minería, ya que no era muy común que nos quedáramos casi sin recursos. Además de ello, factor, nosotros no sabíamos explotar muy bien lo que era el potencial así de nuestros recursos naturales. Eso igual, como que en esta parte, pues nos volvimos un poco muy vulnerable hacia la agresión extranjera, pero al mismo tiempo, como que aprendimos a salir de ese conflicto. Bueno, lo que es la violencia, se conocía que la violencia estaba en las partes así del territorio de la población más pobre, pero en realidad en todas partes había. No solo las guerras dejaron un índice enorme de violencia por todo el país, incluso en otros territorios, sino que también en la sociedad había mucha violencia por parte de los cónyuges, los adinerados o incluso los mismos jueces y, ¿cómo decirlo? También los mismos abogados que encubrían este tipo de acciones. Era, era un objetivo muy progresista, por así decirlo, pero no lo era en realidad. Los delitos estaban más enfocados a la preservación de la tranquilidad pública y del orden social que se requiere para lograr el desarrollo de una consolidación del país. Esto ahorita, si se llegase a oír, ¿cómo decirlo? Si se llegase a oír esto, como que todo el mundo te diría que ya estás en la era así, estás en una era demasiado alejada. Y eso es verdad en parte. Mas, sin embargo, hay mucha gente que todavía lo sigue considerando como algo importante. En aquel tiempo, en el siglo XIX, era muy común oír casos como, por ejemplo, que el maltrato hacia la mujer o porque la misma esposa no le agradó lo que dijo algo su marido y en vez de apoyarlo, supuestamente, um, le decía de lo que estaba mal y todo eso. Y él se molestaba con ella y le golpeaba y todo ese asunto. Como un castigo, porque por una falta de respeto. En aquel tiempo decirle las verdades a tu esposo era una falta de respeto. ¿Y esto qué pasaba? Cuando la mujer lo llegaba a decir en los tribunales o incluso al mismo juez o a las autoridades, estos mismos encubrían al esposo. ¿Por qué? Porque no se convenía mucho que se supiera de este tipo de cosas en el país. Bueno, en ese entonces, como dice acá que la mujer como autor y cómplice de homicidio, en ese tiempo, la mujer podía ir y y matar, por ejemplo, a sus, no sé, a personas de que no les caían bien, más, no es más como que no les caían bien, sino porque a veces les perjudicaba mucho que estén junto a ellas. Entonces, como vieron en la clase de eso, de niveles y todo eso, entonces sí, como que les perjudicaba mucho, porque a veces pueden ser
como en ese entonces las amantes de sus esposos, entonces hay veces que favorecen más a esa persona, entonces para ya no, para que ya no, que puedan seguir en la sociedad y todo eso, entonces como que los mataban y no les pasaba nada, porque normalmente a veces eran las primeras esposas y todo eso. En las guerras, mayormente antes de que se diera la Segunda Guerra Mundial, habían llegado una serie de guerras a México. Guerras en las que hasta ahorita casi no se tiene mucho conocimiento, o si se tiene, no ha sido explotado al 100%. Una de las guerras que más destacó de entre toda la lista que tenemos acá es la guerra cristera. Aquella fue un conflicto masivo entre, entre religiosos, entre personas católicas que no consideraban, o sea, justo que haya pasado algo y que los al mismo tiempo los hayan reprimido a ellos. Antes de esta, al igual que la Segunda Guerra Mundial, antes de que vinieran todos estos cambios, las guerras de conquista era muy común que estallaran una especie de guerrillas por el territorio. Mayormente, este tipo de guerras no solo trajeron desolación, sino trajeron mucho límite de pobreza. Así que mayormente las guerras bueno, que acontecieron a México, a veces en vez de darnos un bien, nos trajeron pues una desgracia total, no solo por el número de muertos que hubieron, sino en parte, por los niveles de pobreza y los niveles de desempleo que había. Ya en ese tiempo, pues no había mucho de dónde escoger en el empleo. Ya de entrada, pues tenías que trabajar en el campo. Intercambio de los grupos sociales. Bueno, durante el siglo XIX, México, después de haber terminado lo de la independencia, había dejado atrás una fisonomía indígena y colonial. Durante el siglo XIX, México vivió un periodo como que de muchas luchas intensas, como las que acabamos de mencionar, eh, que pues, sí hubo un derramamiento muy grande de sangre, por decir. Para los indígenas, durante este periodo, que habían sido despojados de sus tierras, de su religión, de su cultura originaria, el, la llamada de lo religioso fue como un refugio y un consuelo durante esta época. Y hubo muchos exportación de productos como lo fue el café, el tabaco, las minerías de oro y plata. En los estatus, un aspecto importante fueron los estatus, que es como el ámbito que se relaciona más con el ámbito laboral entre los españoles, los criollos y todo eso. El plan de Iguala, que se logró integrar las castas indios que ocuparan un puesto cualquiera. La sociedad se dividía en 4 clases. Una de ellas que es la empresarial, que está compuesto por los comerciantes, los mineros, eh, los grandes hacendados, y allí normalmente eran los criollos, los extranjeros, ya sean españoles, franceses, alemanes o ingleses. Son los que normalmente son como lo puedo decir, como jefes, ¿no? La eclesiástica está conformada por el clero regular y el secular. Tercero es los oficialistas, que está compuesta por oficiales del ejército y lo de la clase de medio urbana. Se vivía del erario, que ambos actuaban de forma mercenaria. La república con sus ideales liberales, que quisieran formar como un ejército profesional, y están los políticos. La última es la popular, que está formada por la mayoría de la población. El estatus, la población, también se formaba por castas. En este caso eran los españoles, después van los criollos, los mestizos,
los mulatos, los zambanos, los indios, los negros y los malayos, y también se le puede llamar los chinos. Originalmente, casi los últimos son los que trabajaban para pues, los españoles, los criollos, los mestizos.